Ahora vamos a ir a la fórmula de la función tangente, cuáles son sus parámetros, cómo calcular las raíces, cómo calcular las asíntotas verticales, a partir de la ecuación de una función coseno y la ecuación de una función seno, de dónde salen las fórmulas para calcular las raíces y las asíntotas verticales. Lo que quiero decir es que como son funciones periódicas de periodo t, esto puede realizar infinitas vueltas dependiendo de cuánto vos quieras analizar y por lo tanto hay infinitos valores que hacen 0 al coseno. Siempre van a ser múltiplos de pi sobre 2 y de 3 medios pi. Ahí vamos a definir el parámetro k, que vale 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, o sea, los números enteros, que tiene que ver con el número de vueltas, para que entiendas las fórmulas que se vienen a continuación. Teniendo en cuenta todo esto, la función tangente va a tener un dominio de f de x igual tangente de x. Estoy analizando la función básica tangente de x. Todos los valores de x que pertenezcan a los números reales, salvo los valores prohibidos del dominio, que van a terminar siendo las famosas asíntotas verticales. Porque si vos vas a graficar una función en matemática y te acordás que el dominio son todos los valores que esa función toma en x, si entonces yo hago tangente de pi sobre 2 y me da error, quiere decir que cuando x valga pi sobre 2, la función no va a estar definida y por lo tanto ahí tiene que haber necesariamente una asíntota vertical. También podría ser un punto abierto, pero eso es otro tema. Acá no pasa eso. Si no te acordás lo que es una asíntota, te pido que recuerdes lo que es función logarítmica, lo que es función exponencial, que tenían respectivamente una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Bueno, la función tangente tiene infinitas asíntotas verticales porque hay infinitos valores que hacen que el coseno valga 0. Y del mismo modo que decimos que entonces la función tangente va a tener infinitas asíntotas verticales, porque, bueno, un movimiento periódico de giro, un movimiento circular, imagínate, qué sé yo, un ventilador dando vueltas, 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 infinitamente pasa por pi sobre 2 y 3 medios pi, más el parámetro que vamos a definir k. Los que me tienen como profe ya saben qué significa el parámetro k. Los que están viendo este video por primera vez les cuento que es un parámetro que indica media vuelta, ¿sí? K por pi. Acordate que pi es 180 grados, es media vuelta. Entonces, cuando k es igual a 0, por ejemplo, estoy acá. Cuando k es igual a 1, estoy acá. K igual a 2, k igual a 3, 4. Y también negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. La función tangente entonces va a tener también infinitas raíces. Muy bien, entonces, del tema anterior, sabemos que una función seno, una función coseno tiene una ecuación cuya forma es a por coseno de bx más c más d. En el caso del seno lo mismo, en donde d es el desplazamiento vertical, c es el desplazamiento lateral o fase inicial o desplazamiento de fase, d es la línea de base, b es la frecuencia angular, es el parámetro más importante porque es el que domina el periodo, ahora voy a decir por qué, y a es la amplitud. El cálculo de las raíces y el análisis de funciones nosotros generalmente hicimos con d igual a 0. Vos sabés que independientemente de que tengas d o no, para encontrar las raíces de cualquier función hay que igualarla a 0 y hacer el despeje correspondiente, ¿no? El tema es que pierde la simetría la función trigonométrica cuando tenés desplazamiento vertical. También lo vamos a ver con la función tangente ahora con una aplicación. Entonces ahora vamos a ver el caso para con d igual a 0. Bien, tenés que acordarte que la fórmula para encontrar las raíces de una función coseno, o sea, los valores que hacen 0 al coseno, son aquellos que cumplan con la siguiente relación. El argumento tiene que ser igual pi sobre 2, que es el primer valor que hace 0 al coseno en la circunferencia trigonométrica, por lo que ya hablamos, más medias vueltas, o sea, k por pi. Esta fórmula la vimos en la primera unidad. Y en el caso de la función seno, ya saben que la función seno y coseno son la misma cosa, solo que están desplazadas pi sobre 2. Así que la única diferencia entre ellas, el conjunto de ceros seno, es k por pi. Porque el primer valor que hace 0 al seno es 0. Y después pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Por lo tanto, si la función tangente de un ángulo es seno sobre coseno y yo quiero encontrar sus raíces, entonces la tengo que igualar a 0. El coseno va a pasar multiplicando
para el otro lado y ya sabemos que cualquier fruta multiplicada por 0 me da 0. Por lo tanto, el coseno se va a cancelar y me va a quedar que el seno de x es igual a 0. Y esto es exactamente lo mismo que nos pasaba cuando analizábamos función seno. Por lo tanto, las raíces de una función tangente son las mismas en cuanto a la estructura de cómo calcularlas que las raíces de una función tangente. Por lo tanto, el conjunto de ceros para tangente también se calcula de la misma manera. Así que ya tenemos la primera formulita. Así que estos valores de x, simplemente lo que voy a hacer es pasar la c restando, porque está sumando, y la b dividiendo. Esto sería la fórmula general para encontrar las raíces de una función tangente. Permítanme decirme que esta es la fórmula para calcular todas las raíces de una función tangente. Porque k, como ya hemos dicho, pertenece a los números enteros, que k puede ser los valores 0, más menos 1, más menos 2, más menos n. Genial. Ahora vamos a analizar justamente la ecuación de las asíntotas, que las asíntotas verticales tienen que ver con los valores que hagan 0 al coseno. Lo recuerdo rápidamente. A esto le tengo que pedir, por favor, que no sea 0. Pero la fórmula general le tengo que pedir que el coseno no sea 0. Y el coseno se hace 0 cuando su argumento es igual a pi sobre 2 más k por pi. Y el b que está, la b que está multiplicando la frecuencia angular, como solemos llamarla en física, o bueno, pulsación también algunos le llaman, pasa dividiendo. Aquí tenemos x, los valores que hacen 0 al coseno y por lo tanto los valores que otorgan las asíntotas verticales de la función tangente. B puede ser cualquier número real. Puede ser cualquier número real distinto de 0. Obviamente que B siempre tiene que ser distinto de 0 porque si no, no hay variable x. Esto es la ecuación de asíntotas. O sea, que son justamente los valores restringidos del dominio. Y por lo tanto, esto significa que a la hora de hacer estudio de funciones, para poder indicar el dominio de una función tangente, primero tenés que calcular la ecuación de las asíntotas verticales, los valores que van prohibidos. Recordá lo que vimos en el primer video, ¿no? Que el dominio de una función tangente son todos los reales excepto las asíntotas verticales. Y las asíntotas verticales se encuentran de la siguiente manera. ¿Cómo se escribe estrictamente? Bueno, asíntotas verticales, x perteneciente a justamente este conjunto discreto de valores. Y como es un conjunto discreto, va entre llaves. Vos simplemente tendrás que reemplazar C y B, resolver, y ahí tenés todas las asíntotas verticales. Un poquito más abajo, el dominio de f de x, de cualquier función tangente habida y por haber, es x perteneciente a todos los números reales, excepto ¿Y qué pasa con la imagen? La imagen de una función tangente son todos los números reales. En y, la función no va a presentar ningún tipo de restricción. Y eso se puede relacionar también con el dibujito que hicimos al principio, ¿no? No hay ningún problema, digamos, cuando x valga pi sobre 2, va a estar, el segmento va a estar completamente en el eje y, en el eje x tiende a 0, la tangente tiende a infinito, pero en el eje y el segmento no presenta ningún inconveniente. ¿Bien? Por lo tanto, la imagen de la función tangente van a terminar siendo todos los números reales.